Bien, muy buenos días nuevamente. El tema de hoy es genética de poblaciones, como habíamos anunciado. Este tema es de gran importancia para este curso de genética. Es una presentación que resuma los aspectos más relevantes del tema de la genética de poblaciones. En ese sentido, vamos a recalcar en cuáles son las ideas y los conceptos más relevantes de esta unidad. Bien. La genética de poblaciones es una parte de la genética que estudia, pues, las poblaciones, la variabilidad en las poblaciones. Vamos a hablar un poquitín de variabilidad y vamos a ver algunas imágenes sobre variabilidad genética, pero el objeto de estudio, pues, de la genética de poblaciones son las poblaciones. Eso es muy importante y parece que es una redundancia, pero no lo es. El objeto de estudio son las poblaciones. ¿Y qué estudia la genética de poblaciones? La variabilidad en las poblaciones y entre poblaciones. Es muy, muy importante tener esto claro. Entonces, como estamos observando en esta imagen, y vamos a ver otras, mucho más todavía dinámicas, pues los seres vivos presentan un alto grado de variabilidad que podemos verificarlo pues a nivel morfológico, en colores, tamaños. Por ejemplo, al observar este grupo de mariposas que tenemos en pantalla, podemos ver pues la diversidad de colorido en sus alas, formas de las alas, tamaños de los individuos, etc. Es decir, que la variación es algo propio. Como podemos observar aquí también en esta diapositiva, pues esta variación se va a expresar no solamente en la diversidad morfológica, sino que también podemos observar enfermedades, como muchas de las que hemos podido ver a lo largo de este curso. Esta es otra imagen hermosísima donde podemos ver todos estos rostros y observar pues variantes, a pesar de que se parecen mucho en cuanto al tipo de rostro y hasta la tonalidad de piel, podemos ver muchas diferencias con respecto de uno y otro rostro. Color de ojos, en el caso de estos animalitos, pues los picos, en fin. Simple y llanamente lo que estamos es pues dando algunos ejemplos de esa variación a la cual nos referimos. Pues como habíamos ya mencionado, la genética de poblaciones estudia la variabilidad, los patrones de variabilidad genético en una población, entre poblaciones, y también pues la dinámica de la frecuencia alélica de una población y entre las poblaciones. Su estudio es muy importante desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de lo que es la salud, desde el punto de vista epidemiológico también es de mucha importancia. Si la variación es una constante en las poblaciones, ¿de dónde surge la variación? ¿Cómo se origina la variación? Entonces, la fuente principal de variación son las mutaciones. Nosotros sabemos que las mutaciones son cambios permanentes en las secuencias de ADN. Y pues decimos que el único factor que introduce cambio y que permite la variabilidad genética es la mutación. Sin embargo, pues cuando ocurre la recombinación del par de homólogos, la recombinación del ADN del par de homólogos durante la profase 1 de la meiosis 1, también es una fuente de variabilidad, así como también cuando estos homólogos se aparean en la metafase 1, que recuerden que esto ocurre de forma aleatoria, pues también es una fuente de variabilidad.
Entonces, es muy importante tener esto claro y aquí podemos verificar la relevancia que tiene pues todo lo que hemos aprendido hasta el momento, desde el inicio, cuando estuvimos conversando sobre todo en lo que respecta a las prácticas de laboratorio, en este caso particular refiriéndonos a la práctica número 2 sobre meiosis. ¿Cuán relevante es pues conocer, entender, comprender esta información? Porque miren cómo en este momento que estamos trabajando con la última unidad del curso, cómo este conocimiento pues se pone de relieve y nos ayuda a comprender en parte lo que tiene que ver con la variación genética. Como ya hemos dicho, en el caso de la recombinación en profase 1 de meiosis 1 de los homólogos y también en la metafase 1 cuando se alinean en el plano ecuatorial los homólogos de forma aleatoria. Entonces, hay otros factores que van a intervenir no en la variación, sino en la frecuencia de esta variación. Y aquí hay un concepto que se denomina frecuencia alélica. Nosotros sabemos lo que son los alelos, ¿verdad? Son las formas alternas que pueden presentar los genes. Entonces, la definición de frecuencia alélica o génica es la proporción que se observa en una población de un alelo específico con respecto al grupo de alelos que puedan ocupar un locus determinado en una población. Eso es la frecuencia alélica. Entonces, los alelos como tal surgen por mutación. Entonces, las frecuencias alélicas van a estar influenciadas por una serie de factores que son los que están aquí mencionados, entre los que están la selección natural, la deriva genética, el flujo genético, entre otros. Estos eventos, estos factores se conocen como procesos microevolutivos. Y pues en el capítulo 19, que es parte pues de la asignación correspondiente a esta unidad, ustedes van a pues tener información de fondo sobre pues estos factores microevolutivos, pero aquí también nosotros vamos a hablar brevemente sobre cada uno de ellos. En esta imagen simple y llanamente tenemos pues un ejemplo pues de lo que es variabilidad, y aquí tenemos una cantidad importante de razas de perros en el mundo. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué es evolución? Y ustedes dirán, ¿a qué viene esto? Bueno, recuerden que una de las características de los seres vivos más importantes es la capacidad que tienen de cambiar, de variar a lo largo del tiempo, durante muchas generaciones. Entonces, en ese sentido, pues el concepto de evolución perfectamente viene al traste con este tema que estamos nosotros tratando. Aquí hay una aclaración, y es que cuando hablamos de evolución estamos refiriéndonos, uno, a poblaciones, no a individuos, y número dos, estamos hablando de muchas generaciones. No nos estamos refiriendo a la vida de un individuo en particular. Entonces, es importante que ese punto pues se tenga también bastante claro. Entonces, genética de poblaciones, estudia la variabilidad en las poblaciones y entre las poblaciones y la dinámica de esa variabilidad. Y como estamos acabando de pues recordar, la evolución
pues tiene que ver con el cambio y la variación de los organismos a lo largo del tiempo. Entonces, podríamos decir en este caso que la población es una unidad, es la unidad de objeto de estudio básica para estudiar lo que es la microevolución. Eso es muy importante. Luego, en este curso no nos toca ver macroevolución ni especiación, pero es muy, muy valioso que todo lo que nosotros vayamos a aprender aquí en esta unidad que tiene que ver con genética de poblaciones, pues esté bien claramente entendido, porque es la base para entender muchos otros conceptos. Pero básicamente nosotros estaremos hablando de eventos microevolutivos. Entonces, en ese sentido, pues debemos, por supuesto, hacer mención de Charles Darwin y cómo pues sabemos que el personaje histórico que propuso un mecanismo para explicar la evolución mediante pues la selección natural. Aquí hablo un poquitín pues hace mención de su libro El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que se publicó en el 1859. Entonces, a partir de ese momento, eso no quiere decir que, por supuesto, que antes de Darwin no hubiesen una serie pues, de filósofos naturalistas que propusieron diferentes mecanismos para poder entender la variabilidad de los organismos. Y aquí hace mención al primero, como Aristóteles, pues que fue el primero en proponer una escala en la naturaleza de los organismos desde el más simple hasta el más complejo, y él decía que ellos avanzaban de un nivel pues muy elemental hasta el nivel más perfecto, para mencionar pues algunas de las ideas predarwinianas. Es muy importante la próxima, el próximo personaje que vamos a mencionar en este momento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos enseñando en las escuelas, los que enseñan, no quiero decir todos, pero hay mucha gente enseñando todavía este concepto que es predarwiniano. Y siempre, 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 pues yo me tomo un tiempo para hablar sobre esto y para poder, pues, explicar la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ok? Reitero, porque hay gente enseñando esto. Y pues hay gente que no enseña esto porque en su trabajo ni su carrera tiene que ver con enseñanza, pero hay personas que entienden que la evolución ocurre de esta forma. Y hay libros por ahí que tienen esto con errores. Entonces, vamos a hablar de Jean-Baptiste Lamarck, un personaje muy importante de lo que es el desarrollo histórico de la biología evolutiva, y pues, él propuso que un micrófono abierto, por favor. Gracias. Bien, entonces él proponía que los organismos cambiaban, ¿verdad? Pero que este cambio era producto de un cambio en el ambiente que hacía, que provocaba, que ocasionaba que el organismo en cuestión pues utilizara un órgano, una parte de su organismo más que otra para sobrevivir, y que esto ayudaría a que el tamaño de este órgano se desarrollara más, y que por el contrario, si no lo utilizaba, se atrofiaría. Atención. Entonces, por esa razón es que vemos aquí el ejemplo de las jirafas. Se supone, este ejemplo lo que él utilizaba, lo que quería dar a entender que debido a que las ramas de las cuales
la jirafa se alimentaba, estaba en una altura superior a la de su boca, obligaba al animal a alargar, a extender el cuello, tratando de alcanzar la rama para comerla, para alimentarse. Y que este proceso a repetición, este accionar repetitivo estaría favoreciendo el alargamiento del cuello, y esa era la razón por la cual el cuello de las jirafas era alto. Miren aquí, la idea es que dejó de crecer, entre comillas, vamos a decirlo así, en el momento en que ya su boca estaba a la altura de la rama. Entonces, esa era la explicación que el señor Jean-Baptiste Lamarck le daba al proceso de esta variación en la estructura, este cambio, este alargamiento de la estructura del cuello de la jirafa. Sin embargo, si ustedes observan, en base a lo que él decía, esas son características adquiridas a lo largo de la vida de ese animal. Pero ¿de qué forma esta característica adquirida podría ser transmitida a su descendencia? Él no podía dar una explicación a eso porque no la había. No sé si me doy a entender. Si es en base a su hipótesis, esta característica adquirida a lo largo de la vida de este organismo debe ser transmitida a la próxima generación. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo? Él no podía explicar de qué forma esto pudiera suceder. Entonces, a pesar de que permaneció durante mucho tiempo esta creencia, y vuelvo y abro paréntesis, hay gente que todavía a esta altura del juego lo piensa, porque no está lo suficientemente informado. Esperemos que este espacio sirva, contribuya pues, a erradicar toda esta falta de información. Entonces, pues permaneció durante mucho tiempo en la creencia de muchos estudiosos de aquella época. Entonces, aquí presentamos un interesante mapa donde se presenta la ruta del Beagle, el barco en el que viajó Charles Darwin alrededor del mundo. Este viaje fue de gran importancia porque le permitió realizar muchas observaciones en diferentes lugares del mundo y colectar mucha evidencia y mucha información que le permitió pues formular su teoría sobre la selección natural. Entonces aquí habla un poquito de este libro. Una buena parte de la comunidad científica pues aceptó esta visión de la evolución, como él explicó que ocurría la evolución. Nosotros también vamos a hablar brevemente de esto, aunque pues generó un debate bastante fuerte a nivel científico, filosófico y religioso. El libro se convirtió en un bestseller y pues sigue siendo un libro de gran importancia en términos científicos. Esto es una fotografía de la versión original del libro del origen de las especies, de Charles Darwin. Vamos a hablar ahora de los supuestos, de las observaciones que Darwin realizó en el mundo natural a partir de pues, observación en poblaciones de organismos. Nosotros sabemos que uno de sus observaciones más importantes y más mencionadas se trata de los pinzones, de un grupo de aves que él estudió en la isla Galápagos. Pero vamos a hablar de las observaciones en las que se basa la teoría de la selección natural. Lo primero que él observa es que en las poblaciones de individuos hay variación. Cuando iniciamos pues este encuentro, lo primero que presentamos fue una imagen, ya cuando entramos en el tema, de organismos que pertenecen a una misma especie, una población, pequeñas poblaciones de individuos
donde vemos que son diferentes. ¿Ok? Entonces, serán más fuertes, otros menos fuertes, más altos, más bajos, colores diversos en diferentes estructuras, en fin. Pero esa variación que él observó, miren cómo está aquí subrayado, debe ser heredable a las siguientes generaciones. No estamos hablando de una variación de que un animal se despigmentó porque se expuso, estoy poniendo algunos ejemplos extraños, porque se expuso a una radiación o que le pasó una situación en una pierna. Estamos hablando de variación que se hereda de una generación a otra. Abro paréntesis, recordemos que si la información que se hereda de una generación a otra debe estar presente esa información en las células germinales, en los gametos, en las células reproductoras. Eso es muy importante. Entonces, la otra observación que él pudo advertir o que él realizó es una sobreproducción. Y es que la capacidad reproductiva de cada especie es muy importante. Aquí, pues, él señala que puede aumentar de forma geométrica. Y eso lo podemos ver en muchas de las especies que nosotros conocemos. La otra observación es el límite al crecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay un límite, hay pues factores limitantes que van a su vez, valga la redundancia, a limitar pues, el crecimiento de la población. Y esto bien, estos límites al crecimiento poblacional y estos factores limitantes van a limitar la población en lo que respecta a, pues, que habrá competencia por los recursos, habrá competencia por las parejas. La 12 p.m. María Cueto llega tarde y deja el micrófono abierto. Estamos haciendo lo mejor que podemos por cerrar su micrófono y estamos interrumpiendo una clase por usted. No, gracias. Disculpe, profe, lo que pasa es que el internet está algo lento. Debe cerrar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Estamos grabando esta clase, por favor. Gracias. Bien, entonces, continuando. Decíamos que debido a la limitante de los recursos naturales, pues va a haber competencia. Va a haber competencia por la comida, por el agua, por el espacio, y van a haber también depredadores y van a haber organismos patógenos que van a estar, pues, de alguna forma u otra, limitando el crecimiento de esta población. Por último, el éxito reproductivo diferencial. Este concepto es muy, muy relevante. Los organismos que tengan la mejor combinación de adaptaciones favorables tienen mayor probabilidad de supervivencia y de reproducción. Aquí el concepto de adaptaciones favorables es la parte clave. ¿Por qué? Recordemos que adaptación en biología no es la adaptación que nosotros utilizamos, el término que nosotros utilizamos en el argot popular. La adaptación en biología se refiere a características desde el punto de vista morfológico, fisiológico, conductual, etcétera, que son hereditarios y que le permiten a un individuo sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado. Usted, como estudiante de ciencias, en este caso de ciencias biológicas,
El concepto de adaptación necesita entenderlo de manera correcta. Entonces, este éxito reproductivo diferencial, reitero, se refiere a aquellos organismos que tengan las mejores adaptaciones, el mejor fitness, entonces a un ambiente determinado van a tener la mayor probabilidad de supervivencia y de reproducción. Señores, esta adaptación no es el individuo que la piensa y que la dirige, ¿ok? Todo surge a partir de la variabilidad que existe en el genoma de estos individuos, producto de las mutaciones y de otros eventos que producen variabilidad, va a dar una diversidad genotípica que va a tener una expresión fenotípica en un ambiente determinado, y si este averaje, esto que tiene este individuo, le permite sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado, entonces, y esto es hereditario a las próximas generaciones, entonces estamos hablando de éxito reproductivo diferencial y estamos hablando de adaptaciones favorables. Entonces, estas 4 observaciones en las que se basa en la teoría de la selección natural son de gran importancia que usted tenga claro cada una de ellas. El punto es que si ustedes observan, una cosa y la otra van totalmente de la mano y al final, pues lo que tenemos es el éxito reproductivo diferencial. Los individuos que tengan las adaptaciones más favorables van a sobrevivir y van a reproducirse en mayor proporción y van a ser, entre comillas, seleccionados de manera natural y van a ser los que van a estar y los que van a poder continuar. El resto de aquellos individuos que no tengan aquellas adaptaciones van a simplemente sucumbir, no van a seguir existiendo. Entonces, por decirlo de una manera muy llana y de una forma muy simplesca, ¿ok? Entonces, para poder entender de la manera más elemental posible en qué se basa la teoría de la selección natural. Se dice que Darwin observó la selección natural, que esta propuesta, aparte después de todas las observaciones que realizó y todas las evidencias que colectó, pues él se fijó también en la selección artificial que hacen los agricultores, los ganaderos, los criadores, en el sentido de que ellos escogen, vamos a decir que lo mejor, para poder, escogen los mejores rasgos, las mejores características, organismos con las mejores características en base a las necesidades que tengan estas personas en lo que respecta a su trabajo como criador o como agricultor, y entonces van pues a cruzar esos organismos para obtener pues los productos de su interés. Entonces, la teoría de la selección, de la evolución por la selección natural, pues como dice aquí, plantea que los organismos que están mejores adaptados son aquellos, por supuesto, que van a tener la mayor posibilidad de perpetuarse. Ya nosotros hablamos un poco de lo que es la adaptación. Yo hice bastante hincapié en esa parte. Vamos a continuar. Entonces, tenemos aquí la teoría sintética de la evolución. En la época, pues Darwin y Mendel no se conocieron, aunque eran contemporáneos. La teoría sintética de la evolución, pues lo que hace es que combina por supuesto, no fue propuesta por Darwin, por supuesto. Se trata pues de una teoría que engloba una serie de
informaciones de diferentes áreas de las ciencias biológicas, pero sobre todo, la teoría sintética combina los principios de la herencia mendeliana, que nosotros conocemos, con la teoría de Darwin de la selección natural. Y esto nos brinda una visión unificada del concepto de la evolución. Y como bien dice aquí, hoy en día se suman los conceptos de la sistemática, de la genética, de la biología del desarrollo, etcétera, de una serie de ciencias que enriquecen enormemente la biología evolutiva como ciencia, hablando ya de una forma mucho más amplia. Recordemos que la primera observación que hablaba, a la cual se refería Darwin, era la variabilidad, la variación en las poblaciones. Nosotros hoy sabemos que estas variaciones están ocasionadas por las mutaciones debido pues a las sustituciones de nucleótidos, ¿verdad? Que generan pues los alelos. Sin embargo, ese concepto de mutación, pues por supuesto no se conocía en la época de Darwin. Aunque él hablaba de la variación, pero no conocía pues el sustento desde el punto de vista biológico y molecular de la variación. Entonces, nosotros completamos esta primera etapa del encuentro con esta teoría sintética y en la segunda parte, vamos a dar unos 10 minutos, vamos a continuar con las pruebas de la evolución y continuamos con los factores que van a regular las frecuencias alélicas, lo que referíamos al principio, para entonces completar esta unidad. Nos vemos en breve.